El olor a tierra mojada y a desprecio era todo lo que conocía en su nuevo hogar. Él, el capataz de ojos tormentosos, juró hacerle la vida imposible para que se fuera. Creía que ella era una muñeca de porcelana, demasiado frágil para el mundo rudo que él amaba. Pero no contaba con que el fuego en los ojos de ella encendería sus celos más oscuros. Y que un solo beso robado bajo la lluvia sería suficiente para condenarlos a ambos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabella colgó el teléfono con un temblor en las manos que no pudo controlar. La voz del abogado, un tal señor Morales, todavía resonaba en sus oídos, solemne y distante, como si le estuviera narrando un pasaje de un libro antiguo y no una noticia que estaba a punto de desmantelar su existencia. Su abuelo, Julián Alarcón, había muerto. La noticia no le produjo un dolor agudo, sino una extraña sensación de vacío, un eco de una relación que nunca existió. Apenas lo recordaba de un par de visitas fugaces a la ciudad cuando era niña, un hombre alto, con olor a tabaco y a campo, cuyas manos ásperas se sentían extrañas contra su piel infantil. Y ahora, ese hombre casi desconocido le había dejado su único patrimonio, un rancho de caballos llamado El Suspiro. El nombre le pareció poético y fuera de lugar, una contradicción con la imagen borrosa que tenía de su abuelo. El abogado le había explicado los detalles con una paciencia burocrática, ella era la única heredera, el rancho estaba a varias horas de la ciudad y necesitaba presentarse para firmar los papeles finales y tomar posesión. El apartamento de Isabella, pequeño y ordenado, atiborrado de libros hasta el techo, de repente se sintió como una jaula. Llevaba años trabajando en la biblioteca municipal, rodeada de silencio y del aroma a papel viejo. Era una vida tranquila, predecible. Quizás demasiado predecible. La idea de un rancho, de espacios abiertos y animales, era tan ajena a ella como la de viajar a la luna. Sin embargo, una pequeña semilla de curiosidad, de rebeldía incluso, comenzó a germinar en su pecho. Era un final, sí, pero también olía a comienzo. Después de una semana de insomnio y de sopesar los pros y los contras, tomó una decisión que asombró a sus pocos amigos y a ella misma. Pidió una excedencia en el trabajo, empaquetó sus libros más queridos y lo esencial de su vida en unas cuantas cajas y contrató a un servicio de mudanzas. Se dirigía hacia lo desconocido, hacia El Suspiro, un lugar cuyo nombre parecía una premonición. El viaje en autobús fue largo. El paisaje urbano fue cediendo paso a campos verdes y luego a terrenos más áridos y ondulados. El aire que entraba por la ventanilla cambió, perdiendo el olor a asfalto y contaminación para llenarse de aromas de tierra y vegetación silvestre. Cuando finalmente llegó a la polvorienta parada del pequeño pueblo más cercano al rancho, sintió un nudo en el estómago. Un taxi rural, un viejo jeep que había visto mejores días, la llevó por un camino de tierra lleno de baches que serpenteaba entre colinas. El conductor, un hombre mayor y de pocas palabras, solo asintió cuando ella le dio el nombre del rancho. Ah, la tierra del viejo don Julián. Lástima de hombre, murmuró, y no dijo más. El sol de la tarde teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras cuando el jeep se detuvo frente a una gran entrada de madera con el nombre El Suspiro tallado a mano. Más allá, se extendía un camino flanqueado por árboles que conducía a una casa de estilo colonial, grande y de apariencia sólida, aunque algo descuidada. Isabella pagó al conductor, bajó sus maletas y se quedó allí, parada en el umbral de su nueva vida, sintiéndose absurdamente pequeña e insignificante bajo la inmensidad de aquel cielo. Mientras contemplaba la casa, un hombre apareció en el porche. Era alto, de hombros anchos y una presencia que parecía llenar todo el espacio. Llevaba unos vaqueros gastados, una camisa arremangada que dejaba ver unos brazos fuertes y bronceados, y unas botas cubiertas de polvo. Su cabello era oscuro y revuelto por el viento, y sus ojos, de un profundo color café, la escrutaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda. No había bienvenida en su mirada, solo una fría evaluación. ¿Se puede saber qué busca, señorita? Su voz era grave, áspera, como la tierra seca bajo sus pies.
Isabella carraspeó, intentando encontrar la firmeza que no sentía. Soy Isabella Alarcón. La nieta de Julián Alarcón. El hombre alzó una ceja, una expresión de incredulidad y desdén cruzó su rostro. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y bajó los escalones del porche con una lentitud deliberada, cada paso marcando una distancia que parecía insalvable. Se detuvo a unos metros de ella, cruzándose de brazos. Su postura era un muro. Así que usted es la heredera. La de la ciudad. La forma en que pronunció la de la ciudad sonó como un insulto. No esperábamos visita tan pronto. El señor Morales, el abogado, dijo que debía venir a... Sé lo que dijo el abogado, la interrumpió sin ninguna cortesía. Soy Damián, el capataz. Y déjeme decirle que esto no es un hotel de campo para señoritas que vienen a pasar el fin de semana. La hostilidad era tan palpable que Isabella sintió un escalofrío, a pesar del calor. Retrocedió un paso instintivamente. No he venido a pasar el fin de semana. He venido a quedarme. Esta es mi propiedad ahora. Damián soltó una risa corta, sin alegría. Su propiedad, repitió, saboreando las palabras con sarcasmo. Usted no sabe nada de esta tierra, de estos animales. Don Julián le dedicó su vida entera. Para usted esto es solo un pedazo de tierra en un papel. Seguramente lo venderá al primer postor que le ofrezca un buen cheque y volverá corriendo a sus cafés y sus tiendas. El desprecio en su voz la golpeó con fuerza. Isabella levantó la barbilla, una chispa de ira encendiéndose en su interior. ¿Quién se creía que era para juzgarla sin conocerla? Lo que haga o deje de hacer con mi propiedad es asunto mío, señor. Damián. Él dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Olía a sudor, a cuero y a caballo, un olor primario y abrumador que la desconcertó. Mientras yo esté aquí, el bienestar de este rancho es asunto mío. Y una dueña que no sabe distinguir la proa de la popa de un caballo es un problema. Un gran problema. En ese momento, una mujer mayor, de cabello cano recogido en un moño y un delantal floreado, salió de la casa. Su rostro amable contrastaba con la dura expresión de Damián. Damián, por Dios, deja en paz a la muchacha. Acaba de llegar de un largo viaje. Bienvenida a El Suspiro, niña. Soy Elena, la cocinera y el ama de llaves. No le hagas caso a este bruto. Don Julián lo crió, pero se le olvidó enseñarle modales. Damián bufó, pero no discutió con la mujer. Se limitó a lanzar una última mirada gélida a Isabella antes de darse la vuelta y dirigirse hacia los establos sin decir una palabra más. Pasa, hija, pasa. Te prepararé algo de comer. Debes estar agotada, dijo Elena, tomando una de sus maletas con una fuerza sorprendente para su edad. Isabella la siguió al interior de la casa, sintiendo que acababa de entrar en un territorio hostil cuyo guardián no tenía ninguna intención de entregar las llaves. Los días que siguieron fueron una batalla silenciosa. Damián la ignoraba la mayor parte del tiempo, pero ella sentía su presencia en cada rincón. Lo veía por la ventana al amanecer, ya trabajando con los caballos, su cuerpo moviéndose con una gracia y una fuerza que eran hipnóticas. Oía sus órdenes a los otros peones, su voz resonando con una autoridad incuestionable. Y cuando se cruzaban, él la miraba con esos ojos oscuros que parecían ver a través de ella, juzgándola y encontrándola incompetente. Isabella, por su parte, se dedicó a explorar. La casa era un laberinto de recuerdos ajenos. Encontró el despacho de su abuelo, lleno de libros de contabilidad, trofeos de carreras de caballos y una fotografía enmarcada de una mujer hermosa que supuso era su abuela. Intentó entender el funcionamiento del rancho, pero los libros de cuentas eran un galimatías y cada vez que se acercaba a los establos, Damián encontraba una manera de hacerla sentir estúpida. Cuidado, señorita, los caballos se asustan con los perfumes caros, le dijo un día con sorna cuando ella se acercó a acariciar a un imponente semental negro llamado Tormenta. Isabella retiró la mano como si el caballo estuviera al rojo vivo. No llevo perfume, replicó ella, con las mejillas ardiendo. Él sonrió de lado, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entonces debe ser el olor a ciudad.
Lo huelen a kilómetros. Otra mañana, decidida a demostrar que no era una inútil, se levantó al alba y se dirigió a la cocina. Elena, quiero aprender. ¿Qué puedo hacer? Elena, que la había acogido con un cariño maternal, le sonrió. Puedes empezar por recoger los huevos del gallinero, si te animas. Isabella aceptó el desafío. Con una cesta en la mano, se aventuró al gallinero. Las gallinas la recibieron con un cacareo escandaloso. Con cautela, metió la mano en uno de los nidos. Un picotazo agudo en su dedo la hizo gritar y retirar la mano de golpe, tirando la cesta y rompiendo los pocos huevos que había conseguido. Apoyado en la valla, con los brazos cruzados, estaba Damián. La observaba con una diversión mal disimulada. Veo que sus habilidades de bibliotecaria no son muy transferibles al campo, dijo, su voz con un deje de burla. La humillación fue tan intensa que Isabella sintió que se ahogaba. No necesito su sarcasmo, espetó, recogiendo la cesta rota y caminando de vuelta a la casa con la poca dignidad que le quedaba. Se encerró en su cuarto, las lágrimas de frustración picándole en los ojos. ¿Qué estaba haciendo allí? Damián tenía razón. Ella no pertenecía a ese lugar. Tal vez lo mejor era llamar al abogado y poner el rancho en venta. Pero entonces recordó el orgullo en los ojos de Elena cuando hablaba de don Julián, la belleza del amanecer sobre las colinas, la sensación del viento en su rostro. Había algo en el suspiro que la estaba llamando, una promesa de una vida más real, más auténtica. No iba a dejarse intimidar por un capataz arrogante. Al día siguiente, cambió su estrategia. En lugar de intentar participar, se dedicó a observar. Se sentaba en el porche con una libreta y un lápiz, y tomaba notas de todo. Las horas de alimentación de los caballos, las rutinas de los peones, las conversaciones que oía a lo lejos. Damián se dio cuenta de su nueva táctica. Al principio, la ignoró, pero después de varios días, la curiosidad o la irritación lo vencieron. Una tarde, se acercó al porche mientras ella escribía. Se quitó el sombrero, revelando su cabello húmedo de sudor, y se lo pasó por la camisa. Isabella tuvo que tragar saliva. Era innegable que el hombre era atractivo de una manera salvaje y rústica. ¿Se puede saber qué tanto anota, señorita detective?, preguntó, apoyándose en la barandilla. Isabella cerró su libreta. Estoy aprendiendo. Ya que usted se niega a enseñarme, tengo que hacerlo por mi cuenta. Él la miró fijamente por un largo momento. Por primera vez, en su mirada no había solo desprecio, sino quizás un atisbo de algo más. Respeto, tal vez. O simple curiosidad. ¿Y qué ha aprendido, señorita de la ciudad? He aprendido que Tormenta es su favorito. Que a Lucero le gusta que le rasquen detrás de las orejas. Que los lunes se revisan las cerraduras y los viernes se repara el cercado del oeste. Y que usted bebe su café negro y sin azúcar. Damián enarcó una ceja, sorprendido. No dijo nada. Simplemente asintió lentamente, se puso el sombrero de nuevo y se fue. Fue un pequeño cambio, casi imperceptible, pero para Isabella fue una victoria. La tensión entre ellos no desapareció, pero adquirió un nuevo matiz. A veces, él le explicaba brevemente algo sobre el cuidado de los caballos y la veía mirando con interés. Ocasionalmente, respondía a sus preguntas sin su habitual sarcasmo. Una noche, hubo una fuerte tormenta. Los truenos sacudían la casa y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Un rayo cayó cerca, provocando un apagón. Isabella, que odiaba la oscuridad, soltó un pequeño grito. La puerta de su habitación se abrió de repente y la silueta de Damián apareció en el umbral, iluminada por el relámpago. ¿Está bien? Su voz sonaba diferente en la oscuridad, menos hostil, casi preocupada. Sí, solo, me asusté, admitió ella en un susurro. Él entró y encendió una lámpara de aceite que llevaba en la mano. La suave luz ambarina llenó la habitación, creando un ambiente íntimo. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron en el silencio, solo roto por el sonido de la lluvia. Las tormentas aquí son fuertes, dijo él, su voz un murmullo grave. Pero pasan. Como todo. Dejó la lámpara en su mesita de noche.
Elena dejó algo de cena fría en la cocina, por si tiene hambre. Gracias, dijo ella. Él asintió y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Isabella se quedó sentada en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. Por un instante, bajo la luz de la lámpara, el hombre rudo y despectivo había desaparecido, y en su lugar había visto a alguien más, alguien vulnerable, quizás solitario. La relación entre ellos empezó a transformarse en un baile complejo de avances y retrocesos. Había días en que compartían una conversación casi amistosa sobre el estado del tiempo o la salud de un potro recién nacido. Él empezó a llamarla por su nombre, Isabella, en lugar del distante señorita. Pero luego, sin previo aviso, él volvía a levantar sus muros, recordándole con una palabra afilada o una mirada fría que ella seguía siendo una extraña, una intrusa. A Isabella esta inconsistencia la volvía loca. Se encontraba pensando en él más de lo que quería admitir. Se fijaba en cómo sus manos, aunque callosas por el trabajo, eran expertas y gentiles con los caballos. Se daba cuenta de la forma en que el sol hacía brillar hebras más claras en su oscuro cabello. Y a veces, cuando él creía que no lo estaba mirando, lo sorprendía con una expresión melancólica en el rostro mientras observaba el horizonte. Un día, revisando unos viejos baúles en el desván, encontró un álbum de fotos. En sus páginas amarillentas, vio a su abuelo, a su abuela, y a un niño pequeño de ojos oscuros y sonrisa traviesa que jugaba entre los caballos. El niño era Damián. Lo reconoció al instante. En las fotos, aparecía siempre al lado de su abuelo, aprendiendo a montar, a reparar vallas, a cuidar de un animal herido. Su abuelo lo miraba con un orgullo y un afecto paternal. Comprendió entonces la profundidad de la lealtad de Damián. El suspiro no era solo su trabajo, era su vida, su historia. Y ella, al llegar, había amenazado con borrarlo todo. Decidida a tender un puente, una tarde lo abordó en los establos. Tormenta estaba en su cuadra y Damián lo cepillaba con movimientos largos y rítmicos. Era él, dijo Isabella suavemente, apoyándose en la puerta. ¿Quién era él? ¿Quién era don Julián para ti? Vi las fotos. No era solo su capataz. Damián dejó de cepillar al caballo, pero no se volvió para mirarla. Su espalda se tensó. Él fue más un padre para mí que el hombre que me dio la vida. Me acogió cuando no tenía a nadie. Me enseñó todo lo que sé. Este rancho, me lo dio todo. Su voz era ronca, cargada de una emoción que rara vez dejaba traslucir. Entiendo por qué lo odiaste cuando llegué, dijo ella. Creíste que venía a destruirlo. Él finalmente se giró. Sus ojos oscuros estaban fijos en los de ella, y la intensidad de su mirada la dejó sin aliento. Sigo sin saber cuáles son tus intenciones, Isabella. Mi intención, dijo ella, dando un paso hacia él, es aprender. Quiero que este lugar prospere. Quiero honrar lo que mi abuelo construyó. Pero no puedo hacerlo sola. Te necesito, Damián. La palabra necesito quedó flotando en el aire cargado del olor a heno y a caballo. Pareció sorprenderlo a él tanto como a ella. Él la estudió en silencio, una batalla librándose en su interior. Podía verlo en la forma en que apretaba la mandíbula. Demuéstralo, dijo finalmente. No con palabras, sino con hechos. El trabajo en un rancho no espera a nadie. No era una aceptación, pero tampoco era un rechazo. Era un desafío. Y Isabella estaba dispuesta a aceptarlo. Empezó a levantarse cada día con él, al alba. Al principio, le asignaba tareas sencillas y sucias, limpiar los establos, acarrear cubos de agua, remendar sacos de pienso. Ella lo hacía sin quejarse, aunque sus manos se llenaron de ampollas y sus músculos protestaban cada noche. Poco a poco, él le fue enseñando más. Le enseñó a poner una silla de montar correctamente, a distinguir las hierbas medicinales que crecían en los campos, a entender el lenguaje silencioso de los caballos. Tienes que sentirlos, le dijo un día, mientras intentaba guiar a una yegua joven llamada Brisa. Estaba parada detrás de ella, tan cerca que Isabella podía sentir el calor de su cuerpo. Su mano cubrió la de ella sobre las riendas. No tires con fuerza. Es un baile.
sugiere, no ordenes. Ella tiene que confiar en ti. El contacto de su piel áspera contra la de ella envió una descarga eléctrica por todo su brazo. Isabella se olvidó de la yegua, del rancho, de todo. Solo era consciente de su aliento en su nuca, de su voz grave susurrando en su oído. Tragó saliva y trató de concentrarse en el animal. Así, suave, la guió él. Sus cuerpos se movieron al unísono con el caballo. Por un momento, fueron un equipo, conectados por el animal, por la tarea. La tensión entre ellos se transformó. Ya no era solo hostilidad, ahora estaba cargada de algo más peligroso, una corriente subterránea de atracción que ambos sentían pero ninguno se atrevía a nombrar. Había momentos en que sus miradas se cruzaban sobre la mesa durante la cena y una conversación entera parecía pasar entre ellos sin una sola palabra. O cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse una herramienta y ambos se apartaban como si se hubieran quemado. La química era innegable, ardiente. Vas mejorando, citadina, le dijo una tarde con una media sonrisa, después de que ella lograra ayudar en el parto complicado de una yegua. Estaba cubierta de sudor y suciedad, pero se sentía más viva que nunca. No me llames así, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Llámame Isabella. Está bien, Isabella, probó él el nombre en sus labios. Sonaba diferente, más personal. Hoy te has ganado tu jornal. Esa noche, Isabella no podía dormir. Se sentía inquieta, llena de una energía desconocida. Salió al porche. La luna llena bañaba el paisaje con una luz plateada, haciendo que las sombras de los árboles parecieran criaturas fantasmagóricas. Damián estaba allí, apoyado en un poste, mirando las estrellas. No pareció sorprendido de verla. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó él sin mirarla. Demasiadas emociones por hoy, confesó ella, acercándose para apoyarse en la barandilla a su lado. Se quedaron en silencio por un rato, un silencio cómodo, ya no tenso. A veces me pregunto si hice lo correcto al venir aquí, dijo ella en voz baja. ¿Y qué has decidido? He decidido que es el único lugar donde quiero estar ahora mismo. Él se volvió para mirarla. A la luz de la luna, sus facciones parecían más suaves. El Damián rudo y enojado había sido reemplazado por un hombre con una profunda soledad en los ojos. Este lugar te atrapa, dijo él. Te mete la tierra bajo las uñas y no te la puedes quitar nunca. Quizás no quiero quitármela, respondió ella. La distancia entre ellos se redujo a nada. Él levantó una mano, como si fuera a tocarle la cara, pero luego pareció arrepentirse y la dejó caer. El momento se rompió, cargado de todo lo que no se decía. Se dieron las buenas noches y cada uno se fue a su habitación, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. La tregua era frágil, pero real. Habían encontrado un ritmo, un respeto mutuo nacido del trabajo compartido y de la vulnerabilidad mostrada. Isabella se sentía cada vez más dueña del suspiro, no solo en el papel, sino en el corazón. Y Damián, aunque seguía siendo reservado, la miraba de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Sin embargo, justo cuando una frágil paz parecía haberse instalado, el pasado de Isabella llamó a la puerta. Una tarde, mientras regresaba de revisar un abrevadero lejano con Damián, oyeron el sonido de un motor acercándose. Un coche deportivo, elegante y completamente fuera de lugar en el camino polvoriento, se dirigía hacia la casa. El coche se detuvo y de él bajó un hombre alto, vestido con ropa cara y con una sonrisa encantadora y calculada. Isa. Por fin te encuentro, querida, exclamó el hombre, abriendo los brazos. Isabella se quedó helada. Rodrigo, ¿qué haces aquí? Damián, que se había detenido junto a ella, observó la escena con los ojos entrecerrados. Su cuerpo se tensó al instante, adoptando una postura protectora y desconfiada. Vio la forma en que Rodrigo abrazaba a Isabella, demasiado familiar para su gusto, y como ella parecía incómoda. ¿Quién es este?, preguntó Damián, su voz un gruñido bajo. Rodrigo se separó de Isabella y examinó a Damián de arriba abajo con una mirada condescendiente, como si estuviera observando a una pieza de ganado. Rodrigo de la Fuente, se presentó, extendiendo una mano que Damián no se molestó en estrechar.
Un viejo amigo de Isabella. Y usted debe ser, el personal. La palabra personal fue pronunciada con un desdén deliberado. La mandíbula de Damián se apretó con tanta fuerza que Isabella temió que se rompiera los dientes. Soy el capataz. Y aquí no recibimos visitas sin anunciar, espetó Damián, su mirada yendo de Rodrigo a Isabella, cargada de una pregunta no formulada. Isabella se sintió atrapada en medio de un campo de batalla invisible. Rodrigo era su exnovio, un inversor inmobiliario con quien había tenido una relación tormentosa y que nunca había aceptado su ruptura. Rodrigo, de verdad, ¿qué estás haciendo aquí?, repitió ella, su voz temblorosa. Vine a rescatarte, por supuesto, dijo él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me enteré de que heredaste esta propiedad. He venido con una oferta fantástica de unos socios que están muy interesados en desarrollar esta zona. Podrías volver a la ciudad, a tu vida, con los bolsillos llenos. Olvidarte de todo este polvo. La mirada de Damián se clavó en Isabella, fría y afilada como un trozo de hielo. La acusación en sus ojos era clara, lo sabía. Eres como todos los demás. Solo esperabas la oferta correcta. La frágil confianza que habían construido durante semanas se hizo añicos en un instante. Él dio media vuelta y se alejó hacia los establos sin mirar atrás. Dejándola sola con el fantasma de su pasado y la certeza de que acababa de perder algo infinitamente más valioso que cualquier oferta que Rodrigo pudiera hacerle. La llegada de Rodrigo fue como una piedra lanzada a un lago en calma, cuyas ondas expansivas amenazaban con ahogar todo lo que Isabella había comenzado a construir. Mientras Damián se alejaba, con la espalda rígida y transmitiendo una furia silenciosa, Isabella sintió un pánico helado recorrerla. Rodrigo, no deberías haber venido, dijo, cruzándose de brazos, intentando crear una barrera entre ellos. Oh, vamos, Isa. ¿De verdad prefieres este erial al vibrante pulso de la ciudad? Estás hecha para vernizajes y cafés literarios, no para estiércol y sudor, dijo él, paseando la mirada por el rancho con un gesto de desdén. ¿Quién era ese neandertal, por cierto? ¿El novio? La pregunta, cargada de veneno, la golpeó. Él es el capataz del rancho y se llama Damián. Y no, no es mi novio, respondió ella con más brusquedad de la que pretendía. Simplemente no me gusta que trates a la gente como si fuera inferior a ti. Solo digo lo que veo, querida. Clases sociales, ¿recuerdas? Unos nacen para mandar, otros para obedecer. Y él, claramente, es de los segundos. La arrogancia de Rodrigo era asfixiante. Era una de las principales razones por las que su relación había terminado. Él veía el mundo en términos de ganancias y pérdidas, de activos y pasivos. Las personas, para él, eran meros instrumentos. El rancho no está en venta, Rodrigo. Todo tiene un precio, Isabella. Y la oferta que te traigo es más que generosa. Te liberaría de todo esto. Su gesto abarcó la casa, los campos, la vida que ella empezaba a amar. Lo que él veía como una carga, para ella se estaba convirtiendo en un ancla. Mi respuesta es no. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Intentó pasar a su lado para entrar en la casa, pero él la sujetó suavemente del brazo. No seas terca. Al menos piénsalo. Me quedaré un par de días en el pueblo para que te lo pienses. Esta es mi tarjeta con la dirección del hotel. Cuando entres en razón, llámame. Sé que lo harás. Le guiñó un ojo, se subió a su coche deportivo y se fue, levantando una nube de polvo que pareció un insulto final a la paz del rancho. Isabella se quedó allí, temblando de rabia y de una extraña desolación. La mirada de Damián antes de irse se había grabado a fuego en su mente. Era la misma mirada que le había dedicado el primer día, fría, acusadora, llena de desprecio. Todo el progreso, todas las pequeñas victorias, borradas por la llegada de un hombre que representaba todo lo que ella había dejado atrás. Durante la cena, el silencio en la mesa era tan espeso que se podría haber cortado con un cuchillo. Elena, sintiendo la tensión, intentaba iniciar conversaciones triviales que morían en el aire. Isabella intentó varias veces captar la mirada de Damián,
pero él mantenía la vista fija en su plato, comiendo con una eficiencia mecánica, como si solo quisiera terminar e irse. Tan pronto como acabó, se levantó. Con su permiso, dijo, dirigiéndose a Elena pero sin mirar a Isabella. Y desapareció en la noche. Isabella se sintió miserable. Sabía que tenía que hablar con él, aclarar las cosas. Lo encontró en los establos, como siempre. Estaba revisando la pata de una yegua con una concentración feroz, como si el resto del mundo no existiera. La luz del establo creaba largas sombras, haciendo que sus facciones parecieran aún más duras. Damián, tenemos que hablar, empezó ella. Él ni siquiera levantó la vista. No creo que tengamos nada de qué hablar, patrona. La palabra patrona sonó mordaz, un recordatorio de la distancia entre ellos, una distancia que se había sentido tan corta hacía solo unas horas. Lo que Rodrigo dijo, no es cierto. No voy a vender el rancho. Claro que no, respondió él, su voz goteando sarcasmo mientras se incorporaba. Aún no. Esperará a que la oferta suba un poco más. Un viejo amigo, con un coche así no viene a hacer ofertas pequeñas. No es así. No tienes ni idea de quién es él ni de lo que ha pasado entre nosotros. No, no la tengo. Y no me importa. Solo me importa este lugar. Y ahora sé que solo es cuestión de tiempo. ¿Yo qué creí? Se interrumpió, apretando la mandíbula. Yo que creí que era diferente. Fui un estúpido. No fuiste un estúpido. Damián, mírame, suplicó ella, acercándose. Él finalmente la miró, y la furia y el dolor en sus ojos la hicieron retroceder. Yo la miré, Isabella. La vi aprendiendo. La vi ensuciarse las manos. Y empecé a pensar que quizás usted sentía algo por este lugar, que no era solo un juego. Pero llega un tipo rico de la ciudad y usted se queda ahí, parada, permitiéndole que me insulte, que insulte este rancho, que lo trate todo como si fuera mercancía. Yo no le permití nada. Me quedé en shock, no supe cómo reaccionar. Rodrigo es mi pasado. Un pasado que no quiero. Tan mal pasado es que le permite que le ponga las manos encima de esa manera. La voz de Damián era ahora un gruñido bajo, peligroso. Una emoción que Isabella no supo identificar, oscura y posesiva, ardía en sus ojos. Esa es la parte que más me enfada. No que quiera vender. Sino que deja que ese payaso la toque como si le perteneciera, y usted no hace nada. ¿Y a ti qué te importa si me toca o no? No tienes ningún derecho a decirme nada, explotó ella, la frustración y el dolor convirtiéndose en ira. ¿Ningún derecho? Tienes razón. No tengo ninguno, dijo él, dando un paso amenazante hacia ella. Estaban a centímetros de distancia. El aire crepitaba entre ellos. Isabella podía oler de nuevo ese aroma a tierra, a cuero, pero ahora mezclado con una rabia que la asustaba y, para su propia confusión, la atraía. Soy solo, el personal, ¿verdad? Un peón más. Un idiota que se creyó por un momento que la señorita de la ciudad podría llegar a importarle algo más que su propia comodidad. Eso es mentira, susurró ella, el corazón martilleándole en el pecho. Sus ojos se clavaron en la boca de él. Es mentira, repitió él, su voz ahora un murmullo ronco que le erizó la piel. ¿Es mentira que cuando le estaba enseñando a montar, usted temblaba cada vez que la rozaba? ¿Es mentira que en el porche, la otra noche, usted me miraba como si quisiera que la besara? ¿Es mentira que hay algo entre nosotros que ninguno de los dos sabe cómo manejar? No pudo responder. Estaba atrapada en la red de su intensidad, en la verdad cruda de sus palabras. Sabía que tenía razón. Sabía que la atracción entre ellos era una bestia salvaje que ambos habían estado tratando de mantener enjaulada. Y Rodrigo había sido la llave que había abierto la cerradura. Si no te importa este lugar, Isabella, y si no te importa lo que pasa aquí, entonces mírame a los ojos y dime que te irás con él. Dime que venderás, el suspiro, y nunca mirarás atrás. Su rostro estaba a milímetros del suyo. Su aliento cálido chocaba contra sus labios. No puedo, susurró ella. Fue todo lo que él necesitó oír.
Con un gemido ahogado que sonó a frustración y a deseo, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno ni exploratorio. Fue un beso brutal, desesperado, una colisión de mundos. Sus labios eran duros, exigentes, castigándola y reclamándola al mismo tiempo. Una de sus manos se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra la sujetaba por la cintura, pegándola a su cuerpo fuerte y musculoso. Por un segundo, Isabella se quedó paralizada por la sorpresa, pero luego, una ola de calor la recorrió de pies a cabeza. El deseo que había estado reprimiendo durante semanas se desbordó. Le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos subiendo por su pecho, aferrándose a su camisa. Era un beso que sabía a tierra, a rabia, a anhelo y a una pasión incontrolable. Cuando finalmente se separaron, jadeando, ambos temblaban. Se miraron a los ojos, el universo entero reducido a ese establo mal iluminado. La rabia en la mirada de Damián había sido reemplazada por una confusión y un deseo tan profundos que Isabella sintió que se ahogaba en ellos. Él la soltó bruscamente, como si quemara, y retrocedió varios pasos, pasándose una mano por el pelo con desesperación. Esto no debería haber pasado, dijo, su voz ronca. No puede volver a pasar. Y sin darle tiempo a responder, se dio la vuelta y salió del establo, zancadas rápidas, huyendo de ella, huyendo de lo que ambos acababan de descubrir en el beso más devastador y revelador de sus vidas. Isabella se quedó sola, con el sabor de Damián en sus labios y el eco de un corazón desbocado resonando en sus oídos. Las cosas se habían complicado hasta un punto de no retorno. Ya no se trataba solo del rancho, ahora se trataba de su corazón. Un corazón que, para su terror y su euforia, parecía estar encontrando su verdadero hogar en el lugar más inesperado y en los brazos del hombre más imposible. La mañana siguiente llegó con una luz brillante que parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en el corazón de Isabella. El desayuno fue una tortura aún peor que la cena anterior. Damián no apareció. Elena le informó, con una mirada de preocupación, que había salido antes del amanecer a revisar el cercado norte, una tarea que normalmente llevaba todo el día. Isabella supo que la estaba evitando, y una parte de ella se sintió aliviada. Necesitaba tiempo para procesar el beso, la intensidad de las emociones que había desatado. Pasó la mañana intentando concentrarse en los libros de cuentas, pero los números bailaban ante sus ojos. Su mente volvía una y otra vez al establo, al calor del cuerpo de Damián presionado contra el suyo, a la desesperación y la pasión de su boca. ¿Cómo podía un solo beso poner todo su mundo patas arriba? Se dio cuenta de que lo que sentía por Damián iba mucho más allá de una simple atracción física. Lo que había visto en sus ojos no era solo deseo, era un profundo sentimiento de traición y dolor. Se había abierto a ella, había empezado a confiar, y la llegada de Rodrigo lo había destruido todo. A mediodía, su teléfono sonó. Era Rodrigo. Isa, querida, espero que hayas recapacitado. Te invito a almorzar al mejor restaurante del pueblo. Tenemos que hablar de negocios, y de nosotros. La voz de Rodrigo, tan segura y arrogante, le revolvió el estómago. No hay nada de qué hablar, Rodrigo. Ya te di mi respuesta. No acepto un no por respuesta, y lo sabes. Estoy fuera. Sal en 5 minutos. Y colgó. Isabella sintió una oleada de ira. Odiaba que diera las cosas por sentado, que creyera que podía manejarla a su antojo. Decidió que era hora de ponerle un punto final, de una vez por todas. Salió de la casa y lo encontró apoyado en su coche, sonriendo como si le estuviera haciendo el mayor favor del mundo. Veo que has entrado en razón, dijo él. He entrado en razón, sí. Y por eso te digo, por última vez, que no voy a vender. El suspiro es mi hogar ahora. Y en cuanto a nosotros, Rodrigo, no existe tal cosa. Terminamos hace mucho tiempo. Por favor, vete y no vuelvas. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría incredulidad. ¿Prefieres este montón de polvo y a ese paleto antes que la vida que te ofrezco? ¿Has perdido la cabeza? Al contrario, creo que la acabo de encontrar, replicó ella, manteniéndole la mirada.
Adiós, Rodrigo. Se dio la vuelta para volver a la casa. Él la agarró del brazo, esta vez con más fuerza. No vas a hablarme así, Isabella. Después de todo lo que he hecho por ti. Suéltame, exclamó ella, intentando zafarse. En ese preciso momento, el sonido de un caballo al galope hizo que ambos se giraran. Damián se acercaba a toda velocidad, montando a Tormenta. El caballo se detuvo bruscamente a pocos metros de ellos, levantando polvo. Damián se bajó de un salto, sus ojos ardiendo de furia. ¿No has oído a la señora? Ha dicho que la sueltes, su voz era un trueno contenido. Rodrigo soltó a Isabella, pero hinchó el pecho, intentando no parecer intimidado por la imponente presencia de Damián. ¿Y quién eres tú para meterte? Esto es un asunto privado. Cuando le pones las manos encima a la dueña de este rancho, en su propiedad, se convierte en mi asunto. Damián dio un paso adelante. Te lo diré una sola vez. Súbete a tu coche y lárgate de aquí. Y si vuelves a ponerle un dedo encima, te juro que no necesitarás el coche para volver a la ciudad, porque te enviaré de vuelta en pedazos. La amenaza era tan real, tan cargada de violencia contenida, que incluso Rodrigo palideció. Miró a Isabella, luego a Damián, y comprendió que había perdido. Con una mueca de desprecio, se metió en el coche, lo encendió con un rugido y se fue, esta vez para siempre. Un silencio tenso quedó suspendido en el aire. Isabella se abrazó a sí misma, temblando. Damián se quedó allí, con los puños aún apretados, la respiración agitada por la ira. Gracias, susurró ella. Él no respondió. Su mirada se suavizó un poco al verla tan vulnerable. ¿Te hizo daño?, preguntó, su voz ronca. Ella negó con la cabeza. No, estoy bien. Se miraron durante un largo momento. El beso de la noche anterior estaba entre ellos, una presencia fantasmal y electrizante. Damián, sobre lo de anoche, empezó ella. Olvídalo, Isabella. Fue un error. La tensión, el tipo ese. No significó nada, la interrumpió él, aunque sus ojos decían lo contrario. Cada palabra que pronunciaba sonaba a mentira. No fue un error para mí, dijo ella en voz baja pero firme, dando un paso hacia él. Y no significó nada. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Soy tu capataz. Tú eres mi jefa. No podemos mezclar las cosas. Solo traerá problemas. Me da igual los problemas, insistió ella, su voz ganando fuerza. Hay algo aquí, Damián. Y no quiero ignorarlo solo porque sea complicado. Pues yo sí, replicó él, su máscara de frialdad volviendo a su sitio. Tengo un rancho que dirigir. Se giró y empezó a caminar hacia Tormenta. Isabella sintió una desesperación punzante. No podía dejar que las cosas quedaran así. Corrió tras él y lo agarró del brazo, obligándolo a girarse. Eres un cobarde, Damián, le espetó, las lágrimas asomando a sus ojos. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de sentir algo por la señorita de la ciudad? ¿Tienes miedo de que te vuelva a abandonar a alguien a quien quieres, como hizo tu padre, como lo hizo mi abuelo al morir? Pero yo no soy ellos. Y no me voy a ir a ninguna parte. Sus palabras dieron en el blanco. Vio un destello de dolor puro en sus ojos, una vulnerabilidad tan profunda que le rompió el corazón. Él la miró como si la estuviera viendo por primera vez. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de nuevo. La lucha interna en su rostro era evidente. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir o hacer algo más, uno de los peones vino corriendo desde la casa, con el rostro pálido de pánico. Damián, es Elena. Se ha caído en la cocina. No responde. La tensión personal se evaporó, reemplazada por una urgencia helada. Damián e Isabella corrieron hacia la casa, sus propios conflictos olvidados ante la repentina y grave emergencia. El rancho y sus habitantes los necesitaban a ambos, juntos. Y mientras corrían codo con codo, Isabella supo que su batalla por el corazón de Damián y por su lugar en el suspiro no había hecho más que empezar.
Encontraron a Elena tirada en el suelo de baldosas de la cocina, junto a un charco de leche y los trozos de una jarra de cerámica rota. Por un terrible instante, Isabella pensó que estaba muerta. Damián la apartó con una brusquedad que no era cruel, sino que estaba impulsada por el pánico puro. Se arrodilló junto a la mujer mayor, su voz, normalmente tan dura, se quebró al llamarla por su nombre. Elena. Elena, mírame. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas, le tomó el pulso en el cuello. Está vivo, exclamó, el alivio inundando su voz. Pero tiene un golpe en la cabeza. Elena gimió suavemente, un sonido débil que era a la vez una señal de vida y de profundo dolor. Tenía un corte en la sien del que manaba un hilo de sangre y su brazo izquierdo estaba en un ángulo antinatural. Se ha roto el brazo, dijo Damián, su rostro una máscara de preocupación. Tenemos que llevarla al pueblo. Ahora. La acción se apoderó de ellos, barriendo cualquier rastro de la tensión personal que los había consumido momentos antes. Damián, con una fuerza que dejó a Isabella asombrada, levantó a Elena en sus brazos como si no pesara nada. Prepara el jeep, le ordenó. Pon cojines y mantas en el asiento de atrás. Rápido. Isabella no dudó. Corrió afuera, arrancó el viejo vehículo y se apresuró a acomodar el asiento trasero, su mente trabajando a toda velocidad. Mientras Damián depositaba con sumo cuidado a Elena en el improvisado lecho, Isabella corrió de nuevo a la casa y cogió un paño limpio y un cuenco con agua para limpiar la herida de la frente de Elena. El viaje al pueblo fue una pesadilla de baches y curvas cerradas. Damián conducía con una concentración feroz, una mano en el volante y la otra agarrando el salpicadero, sus nudillos blancos. Isabella iba en el asiento trasero con Elena, acunándole la cabeza en el regazo y susurrándole palabras tranquilizadoras, aunque no sabía si la mujer podía oírla. Aguanta, Elena. Ya casi llegamos. Vas a estar bien. Cada vez que el jeep saltaba por un bache, un gemido de dolor escapaba de los labios de Elena, y cada gemido era como un cuchillo en el corazón de Damián. Isabella lo veía en el espejo retrovisor, la mandíbula apretada, una arruga de angustia surcando su frente. En ese pequeño y traqueteante espacio, no eran la dueña y el capataz. Eran solo dos personas aterradas, unidas por el miedo a perder a la mujer que, de diferentes maneras, era el corazón de aquel rancho. Llegaron al pequeño centro médico del pueblo chirriando los neumáticos. Un par de enfermeros salieron con una camilla al oír el alboroto. Mientras se llevaban a Elena al interior, el médico, un hombre de mediana edad con cara de cansancio llamado Dr. Vargas, empezó a hacerles preguntas. Damián respondió de forma entrecortada, su voz todavía tensa por la adrenalina. Isabella completaba los detalles, explicando con calma lo que habían encontrado. Después de lo que pareció una eternidad, los dejaron solos en una pequeña sala de espera que olía a antiséptico y a ansiedad. Las horas se arrastraron. El sol de la tarde dio paso al crepúsculo, y la única luz en la sala provenía de un fluorescente que parpadeaba. Damián no se sentó. Caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, recorriendo los pocos metros de la habitación una y otra vez. Isabella se quedó sentada en una silla de plástico, observándolo, sintiendo su angustia como si fuera propia. Finalmente, incapaz de soportar más el silencio tenso, se levantó y se acercó a él. Damián. Él se detuvo y la miró. Bajo la dura luz, parecía agotado. Las líneas de preocupación alrededor de sus ojos eran más profundas. ¿Por qué no te sientas? No ganas nada agotándote. No puedo quedarme quieto, admitió, pasándose una mano por el pelo. Ella es como mi madre. Me cuidó desde que era un niño. Cuando mi verdadero padre se largó y mi madre, bueno, cuando ella no podía, Elena siempre estuvo ahí. Me enseñó a leer con los libros de don Julián. Me curaba las heridas cuando me caía de los potros. Si le pasa algo. Su voz se apagó, ahogada por una emoción que no podía nombrar. Isabella sintió una oleada de compasión por aquel hombre rudo que, en el fondo, solo era un niño asustado con miedo a perder a su madre por segunda vez. Puso una mano en su brazo, un gesto tentativo.
Va a estar bien. Es fuerte. Él la miró, luego a la mano de ella en su brazo. No se apartó. Por primera vez, permitió su contacto, quizás incluso lo necesitaba. El calor de su piel a través de la tela de su camisa era reconfortante. Perdón por lo de antes, dijo él en voz baja, sin mirarla a los ojos. Con Rodrigo. No debí reaccionar así. Y por lo del establo. El beso. Yo, no estaba pensando con claridad. Está bien, susurró ella. Ambos dijimos cosas que no queríamos decir. La tensión era demasiada. No era solo tensión, confesó él, su mirada finalmente encontrando la de ella. Era una mirada desnuda, sin defensas. Era, celos. Odié la forma en que te miraba. La forma en que te tocaba. Me volví loco. Y no tenía ningún derecho. Isabella sintió que el corazón le daba un vuelco. Lo tenías, dijo ella suavemente, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Sentí que tenías todo el derecho del mundo. Se quedaron mirándose, el mundo exterior desapareciendo. El aire en la pequeña sala de espera se cargó de nuevo, pero esta vez no de ira, sino de una vulnerabilidad compartida, de una confesión silenciosa. El momento se rompió cuando el doctor Vargas entró en la habitación. ¿Familia de Elena Ramírez? Damián e Isabella se irguieron al instante. Somos nosotros, dijo Damián, su voz tensa. Elena ha tenido suerte dentro de lo que cabe, comenzó el médico. Sufrió una conmoción cerebral leve por el golpe, pero lo que más nos preocupa es la fractura. Es una fractura limpia del húmero, pero complicada. Necesitará cirugía para colocar una placa. Además, tiene varias costillas magulladas por la caída. ¿Se pondrá bien?, preguntó Isabella, con el corazón en un puño. Sí, se recuperará. Pero será un proceso largo. Estará en el hospital al menos una semana después de la operación y luego necesitará meses de reposo y rehabilitación. No podrá hacer ningún tipo de esfuerzo. Nada de cocinar, limpiar ni levantar peso durante mucho, mucho tiempo. La noticia cayó sobre ellos como una losa. Elena era el motor que hacía funcionar la casa del suspiro. Sin ella, todo se vendría abajo. Se miraron, comprendiendo al instante las implicaciones. No solo era una crisis emocional, era una crisis logística de proporciones enormes. ¿Podemos verla?, preguntó Damián. Está sedada. La estamos preparando para la cirugía de mañana por la mañana. Pueden pasar un momento, pero no intenten hablarle. La habitación del hospital era pequeña y estéril. Elena parecía increíblemente frágil en la cama, con los cables y los tubos conectados a ella. Damián se acercó y le tomó la mano que no estaba herida. Se quedó allí un largo rato, simplemente mirándola, su rostro una mezcla de dolor, amor y culpa. Isabella se quedó en la puerta, dándole su espacio, sintiendo que estaba presenciando un momento profundamente privado. Cuando Damián finalmente se giró para irse, sus ojos estaban enrojecidos. Salieron del hospital y se encontraron con la noche fría del pueblo. Ninguno de los dos quería volver al rancho, a la casa silenciosa y vacía sin la presencia reconfortante de Elena. ¿Quieres comer algo?, propuso Isabella. No tengo hambre. Yo tampoco, pero deberíamos. No hemos comido nada en horas. Encontraron una pequeña cafetería abierta, de esas que sirven a los camioneros a todas horas. Se sentaron en una cabina y pidieron café y unos sándwiches que comieron en silencio. El agotamiento, tanto físico como emocional, empezaba a hacer mella en ellos. Mañana me quedaré aquí, dijo Damián, rompiendo el silencio. Esperaré a que salga de la operación. Y yo también, afirmó Isabella. Él la miró, sorprendido. No tienes por qué. El rancho. El rancho puede esperar un día. Los peones saben lo que tienen que hacer. Elena nos necesita a los dos. Su uso del nos creó un nuevo vínculo entre ellos. Él asintió, agradecido. Esa noche, encontraron un pequeño hostal cerca del hospital. Les dieron 2 habitaciones contiguas.
Cuando llegaron a las puertas, se detuvieron. «Buenas noches, Isabella», dijo él, su voz grave resonando en el pasillo silencioso. «Buenas noches, Damián. Intenta descansar». Él asintió, pero antes de que pudiera entrar en su habitación, ella habló de nuevo. «Lo que dijiste en el hospital, sobre los celos. ¿Lo decías en serio?». Él la miró, y por un momento la dura fachada volvió a su sitio, pero luego se desmoronó, dejando al descubierto al hombre vulnerable que había debajo. «Nunca he dicho nada más en serio en mi vida», confesó. Y con eso, entró en su habitación, dejando a Isabella en el pasillo con el corazón latiendo a 1000 por hora. A la mañana siguiente, esperaron juntos durante la cirugía. Damián retomó su paseo de un lado a otro. Isabella, esta vez, lo dejó estar. Entendía su necesidad de moverse, de quemar la energía nerviosa. En cambio, se encargó de las llamadas, al abogado para informarle de la situación, a los proveedores del rancho para reorganizar las entregas. Se estaba comportando como la dueña, tomando las riendas, y se dio cuenta de que se sentía natural. Fuerte. Después de lo que parecieron varias vidas, el doctor Vargas salió con una sonrisa cansada. La operación fue un éxito. Está en reanimación. Todo ha ido bien. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Damián se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. Isabella sintió que las rodillas le flaqueaban y tuvo que sentarse. Lo habían conseguido. Estaba bien. Ese día por la tarde, volvieron al rancho. La casa se sentía extrañamente silenciosa y grande sin Elena. La cocina, normalmente llena de vida y de aromas deliciosos, estaba fría e inerte. El vacío que dejaba su ausencia era un abismo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabella, más para sí misma que para Damián. Él se pasó las manos por la cara, el agotamiento visible en cada uno de sus gestos. «Contratar a alguien, supongo. Una cocinera temporal». «No tenemos dinero para eso», dijo Isabella de repente. Él la miró, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «He estado mirando los libros, Damián. El rancho apenas se mantiene a flote. Entre la sequía del año pasado que afectó al pasto y el precio del pienso, estamos en números rojos. Los gastos del hospital de Elena nos van a hundir». Damián se quedó en silencio. Ella tenía razón. Él lo sabía, lo había estado negando, esperando un milagro, una buena venta de potros, algo. La dura realidad era que el suspiro estaba al borde del colapso financiero. La oferta de Rodrigo, por muy odiosa que fuera, de repente cobró un nuevo y aterrador sentido. «Entonces, ¿qué propones?». «¿Qué vendamos?», preguntó él, con un tono amargo. «No», dijo ella con una determinación que lo sorprendió. «Propongo que nos apretemos el cinturón. Yo me encargaré de la casa. Cocinaré para los peones y para nosotros. Limpiaré. Me ocuparé de todo lo que hacía Elena». Damián la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Tú? ¿Cocinando?». «Isabella, con todo el respeto, el otro día casi te derrota un gallinero. ¿Y pretendes alimentar a 6 hombres hambrientos cada día?». La verdad en sus palabras picó, pero ella no se echó atrás. «Aprenderé. Tengo los libros de recetas de Elena. Sé leer. No puede ser tan difícil. No voy a dejar que este rancho se hunda por el coste de una cocinera. Es una locura. Es la única opción que tenemos. A menos que quieras que llame a Rodrigo». La mención del nombre de su rival fue como un golpe bajo. La mandíbula de Damián se tensó. Sabía que ella lo había dicho para provocarlo, y funcionó. «Está bien», cedió, con voz hosca. «Haz lo que quieras. Pero cuando los hombres se quejen de que la comida es incomible, no vengas a llorar». Y así comenzaron las semanas más caóticas y extrañamente maravillosas de sus vidas. Isabella, fiel a su palabra, se hizo cargo de la cocina y la casa. Sus primeros intentos fueron un desastre absoluto. Quemó el arroz, la carne le quedó dura como una suela de zapato y una vez confundió la sal con el azúcar al hacer un guiso, con resultados inolvidables. Los peones, al principio,
Murmuraban y miraban con nostalgia sus platos, pero Damián, para sorpresa de Isabella, los mantuvo a raya con una mirada feroz. La patrona está haciendo un esfuerzo. Comed y callad, o podéis cocinar vosotros mismos. Por las noches, agotada y a menudo a punto de llorar por la frustración, Isabella se quedaba hasta tarde en la cocina, leyendo los viejos y manchados libros de recetas de Elena, intentando descifrar sus anotaciones. Una noche, mientras luchaba con una masa que se negaba a levar, sintió una presencia a su espalda. Era Damián. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio. Ella estaba cubierta de harina, con el pelo recogido en un moño desordenado del que se escapaban varios mechones. «Huele a pan quemado», dijo él, su voz sin el filo habitual. «No me digas», respondió ella con sarcasmo, golpeando la masa pegajosa. «Estoy a punto de tirar esto por la ventana». Él sonrió, una sonrisa genuina y relajada que le iluminó el rostro y le quitó años de encima. Isabella se quedó mirándolo, con la respiración contenida. Entró en la cocina, se arremangó y, sin decir palabra, tomó el bol. «El problema es que no la has amasado lo suficiente. Y le falta un poco de agua». Elena siempre decía que la masa tiene que sentirse como el lóbulo de la oreja. Sus manos grandes y fuertes se hundieron en la masa, moviéndose con una habilidad sorprendente. Le añadió un chorrito de agua y continuó amasando, explicando el proceso en voz baja. «Tienes que ser firme, pero no agresiva. Siente cómo cambia, cómo coge vida». Isabella lo observaba, fascinada. Estaban muy cerca, en el espacio reducido de la cocina. El olor a levadura se mezclaba con su aroma personal, esa mezcla de tierra y sudor que ahora a ella le resultaba increíblemente atractiva. «Ahora tú», dijo él, cediéndole el sitio. Ella puso las manos en la masa, intentando imitar sus movimientos. Él se colocó detrás de ella, sus manos cubriendo las de ella. Así no. Más desde la muñeca. Su cuerpo estaba presionado contra su espalda. Podía sentir la dureza de su pecho, su aliento en su cuello. Un escalofrío la recorrió. Se olvidó por completo de la masa. «Damián», susurró, su voz temblorosa. Él no se movió. Su aliento se aceleró, sintiéndolo en su piel. Inclinó la cabeza y sus labios rozaron la piel sensible justo debajo de su oreja. «Hueles a harina y a paraíso», murmuró, su voz ronca de deseo. Ella se giró lentamente entre sus brazos. Sus ojos estaban oscuros, las pupilas dilatadas. El mundo se redujo a la cocina iluminada, al silencio de la noche y a la necesidad imperiosa que veían en los ojos del otro. «Pensé que no debíamos mezclar las cosas», dijo ella, repitiendo las palabras de él. «Estaba equivocado», respondió él. Estaba aterrorizado. «Pero verte aquí, luchando por este lugar, luchando por nosotros, no puedo seguir mintiéndome a mí mismo». Inclinó la cabeza y esta vez la besó. Fue un beso completamente diferente al del establo. No había ira ni desesperación. Fue lento, tierno, una exploración llena de semanas de anhelo reprimido. Sus labios eran suaves y firmes, saboreándola como si fuera el agua más dulce después de un largo viaje por el desierto. Ella le devolvió el beso, sus manos llenas de harina subiendo por su pecho hasta enredarse en su nuca, atrayéndolo más cerca. Fue un beso que sellaba un pacto, una promesa de un comienzo. Cuando se separaron, apoyaron sus frentes una contra la otra, sus respiraciones mezclándose. «Me gustas, Isabella», dijo él, con la simplicidad de una verdad innegable. «Mucho más de lo que debería». «Y tú a mí, Damián, el pan», exclamó ella de repente, al oler a quemado. Corrió al horno y sacó una hogaza completamente negra y humeante. Se miraron, luego a la hogaza carbonizada, y empezaron a reír. Una risa genuina, liberadora, que resonó en la cocina vacía, llenándola de vida por primera vez desde la caída de Elena. A partir de esa noche, todo cambió. No se convirtieron en una pareja de la noche a la mañana. La suya era una relación que se construía en los pequeños momentos, en las miradas cómplices sobre la mesa del desayuno, en el roce de sus manos cuando él le pasaba una taza de café. En las lecciones de cocina que se convertían en excusas para estar cerca.
Él le enseñó a hacer el estofado favorito de los peones. Ella descubrió que él tenía un inesperado gusto por los dulces y empezó a intentar hacerle postres. Mientras tanto, visitaban a Elena en el hospital con regularidad. La mujer mayor se recuperaba lentamente y observaba con ojos astutos la nueva dinámica entre su testarudo hijo adoptivo y la sorprendente señorita de la ciudad. No decía nada, pero su sonrisa lo decía todo. La vida en el rancho continuaba, con sus altibajos. Una yegua tuvo un parto difícil y Damián e Isabella pasaron toda una noche en el establo, trabajando juntos para salvar tanto a la madre como al potro. Cuando finalmente el potrillo se puso en pie y empezó a mamar, cayeron rendidos sobre un fardo de heno. Él la rodeó con un brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro, y se quedaron dormidos, agotados pero unidos por la experiencia compartida de traer una nueva vida al mundo. Sin embargo, la sombra de sus problemas financieros seguía ahí. Isabella, revisando las cuentas una noche, descubrió que estaban a punto de incumplir un pago del préstamo del banco. Un pago que, si no se hacía, podría llevar al banco a ejecutar la hipoteca sobre el rancho. El pánico la invadió. Sabía que tenía que decírselo a Damián, pero no quería añadir más preocupaciones a sus hombros. Al día siguiente, él parecía distraído, preocupado. Lo encontró en los corrales, mirando a Tormenta con una expresión sombría. ¿Qué ocurre?, le preguntó ella. Tormenta no está bien. Está apático, no quiere comer. Y no es el único. Varios de los potros jóvenes tienen fiebre. Isabella sintió un nudo de hielo en el estómago. Una enfermedad entre los caballos era lo último que necesitaban. Llamaron al veterinario, quien, tras examinar a los animales, les dio la mala noticia. Era una infección respiratoria, muy contagiosa. Necesitarían antibióticos caros y poner a los animales enfermos en cuarentena. Era otro golpe devastador para sus ya maltrechas finanzas. Esa noche, la desesperación era palpable. Estaban sentados en el porche, la distancia entre ellos habiendo vuelto a crecer, no por falta de afecto, sino por el peso de las preocupaciones. No sé cómo vamos a salir de esta, Isa, dijo Damián, usando su apodo por primera vez. Su voz era la de un hombre derrotado. Isabella le tomó la mano. Lo haremos. Juntos. Venderé algunas de las joyas de mi madre. Nos dará algo de tiempo. No. No te pediré que hagas eso. Esto es mi responsabilidad. No. Es nuestra responsabilidad. Este es mi hogar, Damián. Y lucharé por él con todo lo que tengo. Su feroz lealtad pareció darle fuerzas. Apretó su mano. De acuerdo. Lucharemos. Pero por la mañana, la catástrofe golpeó de una forma que ninguno de los dos podría haber anticipado. Uno de los peones, el joven Manuel, llegó corriendo a la casa, con el rostro desencajado por el terror. Patrona. Damián. El cercado del pasto del norte. Alguien lo ha cortado. Las yeguas de cría, las más valiosas, han desaparecido. Corrieron al lugar y vieron que era verdad. La alambrada de espino no estaba rota, sino cortada limpiamente en varios sitios. Era un acto de sabotaje. Las huellas de los caballos se dirigían hacia las colinas, hacia las tierras salvajes que bordeaban el rancho. Pero entre las huellas de los caballos, Damián encontró otra cosa. Una huella de una bota que no pertenecía a ninguno de sus hombres. Y cerca, medio enterrado en el barro, un objeto metálico brillaba bajo el sol de la mañana. Damián lo recogió. Era un encendedor de plata, elegante y caro. Y grabado en él, había unas iniciales, R de la F. Rodrigo de la Fuente. La sangre de Damián se heló. Esto no era mala suerte. Era un ataque. Rodrigo no había aceptado un no por respuesta y había decidido tomar el rancho por la fuerza, arruinándolos hasta que no tuvieran más remedio que vender. Se miraron, el miedo y la furia reflejados en los ojos del otro. La batalla por el suspiro acababa de volverse mucho más peligrosa. No solo luchaban contra las deudas y la enfermedad, ahora luchaban contra un enemigo invisible y despiadado.
La rabia que sintió Damián al ver las iniciales en el encendedor fue una llama fría y letal. No era el calor de un arrebato, sino el hielo de la certeza absoluta. Miró a Isabella, y en los ojos de ella vio el mismo entendimiento, la misma náusea. Rodrigo no era un simple exnovio molesto, era un depredador que, al no poder poseer, había decidido destruir. Fue él, susurró Isabella, la voz rota por la incredulidad y el horror. Fue él todo el tiempo. Damián cerró el puño alrededor del encendedor de plata, el metal frío hundiéndose en su palma. Su mirada se desvió de las huellas y se perdió en las colinas escarpadas. Cada segundo que pasaba, sus yeguas estaban más lejos, en mayor peligro. Voy a ir por ellas, dijo, su voz un gruñido bajo, el sonido de una tormenta a punto de estallar. Voy a ir solo. No, replicó Isabella al instante, su voz recuperando una firmeza de acero que sorprendió a ambos. Voy contigo. Son mis yeguas tanto como tuyas son las tierras. Es nuestro rancho. Y si ese monstruo cree que puede intimidarme, está muy equivocado. No voy a esconderme en la casa a esperar. Damián se giró para mirarla, listo para discutir, para decirle que era demasiado peligroso, que ella lo retrasaría. Pero las palabras murieron en su garganta. La mujer que tenía delante ya no era la bibliotecaria asustadiza que había llegado semanas atrás. Estaba sucia, con el pelo alborotado y una expresión de furia y determinación en su rostro que rivalizaba con la suya. Vio en ella una compañera, una igual. Una leona defendiendo su territorio. Asintió, una sola vez, de forma cortante. De acuerdo. Pero harás exactamente lo que yo te diga, sin discutir. Volvieron a la casa a un ritmo frenético. Mientras Damián ensillaba a Tormenta y a Brisa, la yegua más joven y resistente, Isabella corrió adentro. Llenó unas cantimploras con agua y envolvió en un paño trozos de pan y queso, los restos de un desayuno que parecía haber ocurrido en otra vida. Cogió una manta gruesa y el pequeño botiquín de primeros auxilios. Estaba pensando con claridad, actuando con una eficiencia que provenía directamente de la adrenalina. Cuando se reunió con él en los establos, Damián la inspeccionó de arriba a abajo, asegurándose de que sus botas estuvieran bien atadas, de que su chaqueta fuera lo suficientemente abrigada. Sus manos se detuvieron un momento en sus hombros, y la intensidad de su mirada la envolvió. Isa, esto no es un juego. Allá arriba no hay senderos. Y no sabemos con quién nos vamos a encontrar. Lo sé, dijo ella, sosteniéndole la mirada. Pero te tengo a ti. Y tú me tienes a mí. Es suficiente. Él tragó saliva, conmovido por su fe inquebrantable. Se inclinó y la besó, un beso rápido, duro, lleno de miedo y de una promesa silenciosa de protección. Sabía a urgencia, a la posibilidad de una pérdida y al ancla de su nueva realidad compartida. Manuel, gritó Damián al joven peón que los miraba con ojos desorbitados. Tú te quedas a cargo. Cierra todo bien. Que nadie entre ni salga sin mi permiso. Y llama al comisario Méndez. Dile lo que ha pasado. Dile que encontramos esto. Le lanzó el encendedor de plata. Pero dile también que sea discreto. Rodrigo de la Fuente tiene mucho dinero y no sabemos a quién ha podido comprar en el pueblo. Manuel asintió, con la mandíbula apretada por la responsabilidad. Montaron y partieron al galope, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de premonición. Siguieron el rastro por el accidentado terreno. Damián cabalgaba delante, sus ojos expertos leyendo la tierra como si fuera un libro abierto. Señalaba una rama rota, una piedra desplazada, las débiles huellas en un lecho de arroyo seco. Isabella lo seguía, su cuerpo protestando por la cabalgata implacable, pero su voluntad era de hierro. El paisaje se volvió más salvaje, las colinas suaves dieron paso a cañones rocosos y a una vegetación densa y espinosa que les arañaba la ropa y la piel. El sol subió en el cielo, castigándolos con su calor. Pararon solo unos minutos para beber agua y dejar descansar a los caballos, cuyos flancos subían y bajaban con el esfuerzo. Damián se acercó a ella. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque cada músculo de su cuerpo le dolía. Sí. ¿Crees que las encontraremos?
Las encontraremos, afirmó él con una convicción que la tranquilizó. Quien quiera que se las llevara no es un experto. Están forzando a los animales. Dejan un rastro demasiado claro. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su mejilla. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé, citadina. Tú me has hecho más fuerte, confesó ella. Siguieron cabalgando, y a medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos sangrientos, la tensión aumentaba. Estaban adentrándose en un territorio que incluso Damián conocía poco. Cuando la oscuridad se hizo casi total, él tomó una decisión. Tenemos que parar. Es demasiado peligroso seguir de noche. Podríamos despeñarnos. Encontraron refugio en una pequeña cueva natural, oculta tras una cortina de maleza en la ladera de un cañón. Era poco más que un saliente de roca, pero los protegería del viento frío que empezaba a soplar. Desencillaron a los caballos y los ataron cerca, donde había un poco de pasto. Encendieron una pequeña fogata, lo justo para calentarse y disuadir a los animales salvajes, utilizando madera seca que Damián recogió. Se sentaron juntos frente al fuego crepitante, compartiendo en silencio el pan y el queso. Las llamas danzaban en sus rostros, iluminando el agotamiento y la ansiedad en sus facciones. El mundo entero parecía haberse reducido a ese pequeño círculo de luz en medio de una inmensa oscuridad. Tengo miedo, Damián, admitió Isabella en un susurro. No por mí. Por las yeguas, por el rancho. Por lo que estamos construyendo. Él la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí. Ella apoyó la cabeza en su hombro, inhalando su aroma familiar, una mezcla de sudor, cuero y la tierra misma. Era el olor de la seguridad, el olor de su hogar. Yo también tengo miedo, confesó él, su voz un murmullo profundo junto a su oído. Tengo miedo de perderlo todo otra vez. Cuando murió don Julián, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Este rancho, es lo único que he tenido. Hasta que llegaste tú. Ella levantó la cabeza para mirarlo. En sus ojos oscuros, iluminados por el fuego, vio una vulnerabilidad que le estrujó el corazón. Vio al niño solitario de las fotografías, al hombre que había construido muros tan altos a su alrededor para no volver a ser herido. Y ahora me aterroriza la idea de perderte a ti, Isabella. Me aterroriza más que perder la tierra, que los caballos, que todo. No vas a perderme, susurró ella, su mano subiendo para acariciar su mejilla áspera por la barba de un día. No me iré a ninguna parte. Soy tan parte de esta tierra ahora como tú. Se miraron, el silencio cargado de todo lo que habían superado. La hostilidad inicial, la desconfianza, el deseo ardiente, la crisis que los había unido. Él inclinó el rostro, y su boca encontró la de ella. Fue un beso distinto a todos los anteriores. Era lento, profundo, lleno de la emoción cruda del momento. Era un beso que decía: te he encontrado, eres mi refugio, lucharé por ti hasta el final. La manta no era suficiente para protegerlos del frío de la montaña, así que se acurrucaron aún más, compartiendo el calor de sus cuerpos. Sus labios exploraban, sus manos se buscaban bajo las capas de ropa, necesitando sentir la piel, la confirmación de que estaban allí, juntos, vivos. La primera vez que te vi, murmuró él contra sus labios, pensé que eras un desastre esperando a ocurrir. Tan frágil, tan fuera de lugar. Y tú eras el hombre más arrogante y exasperante que había conocido en mi vida, respondió ella, sonriendo en la oscuridad. Él se rió, un sonido grave y suave. Y ahora, no puedo imaginar un solo día sin tu desastrosa presencia. Eres mi desastre favorito, citadina. Ella le pellizcó suavemente el costado. Sigo sin gustarme ese apodo. Entonces tendré que buscarte otro, susurró él, su voz volviéndose ronca mientras sus besos descendían por su cuello. Mi vida. Mi cielo. Mi dueña. Cada palabra era una caricia, una promesa. Se amaron allí, en esa pequeña cueva, bajo un manto de estrellas, con el único sonido del crepitar del fuego y el viento de la montaña. Fue un acto desesperado y hermoso, una afirmación de la vida y del amor en medio del miedo y la incertidumbre. Se quedaron dormidos en los brazos del otro,
envueltos en la manta, encontrando en el otro el único refugio verdadero. Se despertaron al alba, entumecidos por el frío pero con una nueva resolución. La intimidad compartida los había fortalecido, forjando su vínculo en algo irrompible. Montaron de nuevo y, después de menos de una hora de cabalgata, Damián señaló hacia adelante. ¡Ay! En el fondo de un pequeño cañón escondido, agrupadas nerviosamente, estaban las yeguas. Cerca de ellas, un hombre corpulento con cara de pocos amigos estaba sentado junto a los restos de una hoguera. Estaba solo. Solo es uno, susurró Damián. Su trabajo era traerlas aquí y esperar. El plan de Rodrigo Segaramente es más complejo. Elaboraron un plan rápido. Isabella, siguiendo las instrucciones de Damián, rodeó el cañón por arriba, con cuidado de no hacer ruido. Su tarea era crear una distracción en el momento justo. Damián, mientras tanto, se deslizó por la ladera, usando las rocas y los arbustos como cobertura. Cuando Damián estuvo en posición, Isabella dejó escapar un grito agudo y lanzó una piedra hacia el lado opuesto del cañón. El hombre se levantó de un salto, alertado, y sacó un cuchillo, mirando en la dirección equivocada. Ese fue el momento que Damián aprovechó. Salió de su escondite y se abalanzó sobre el hombre como una furia. La lucha fue breve y brutal. El matón era grande, pero Damián era más rápido y luchaba con la rabia de un hombre defendiendo su vida entera. Isabella observaba con el corazón en la boca desde arriba. Vio a Damián desarmar al hombre y derribarlo con un golpe certero. Corrió ladera abajo para reunirse con él. Mientras Damián ataba al hombre de pies y manos con una cuerda que llevaba en su silla, Isabella se acercó a las yeguas, tranquilizándolas con su voz suave, revisando que no estuvieran heridas. «Habla», le espetó Damián al hombre atado, que los miraba con odio. «¿Cuál es el plan de Rodrigo?». El hombre escupió al suelo. Damián agarró el cuchillo del matón y lo presionó contra su garganta. No era una amenaza vacía. Isabella nunca había visto esa frialdad en sus ojos. «Te lo preguntaré una última vez. Habla, o te dejaré aquí para los buitres». El hombre palideció. De acuerdo», tartamudeó. El plan no era solo robar los caballos. Eso era solo la distracción. Para sacarte del rancho. ¿La distracción para qué?, preguntó Damián, presionando un poco más el cuchillo. Para el fuego, gritó el hombre, aterrorizado. Él. Rodrigo, iba a prender fuego a los establos esta noche. Con el viento que sopla, todo el rancho ardería en minutos. Quería arruinaros, que pareciera un accidente por la sequía, y luego comprar la tierra por nada cuando el banco os embargara. Un terror glacial, mucho más profundo que antes, se apoderó de Isabella y Damián. Se miraron. No era un robo. Era un plan de aniquilación total. «Tenemos que volver», exclamó Isabella. «Ahora». Dejaron al matón atado, sabiendo que el comisario Méndez lo encontraría cuando viniera a buscar las pruebas del robo. Reunieron a las yeguas y emprendieron el frenético viaje de vuelta. Ya no les importaba el cansancio ni el dolor. Cabalgaron como si el mismo diablo les pisara los talones, empujando a los caballos hasta su límite. Mientras cabalgaban, Isabella vio algo en el horizonte. Una columna delgada y oscura que ascendía hacia el cielo. No era una nube. Era humo. «Damián, mira», gritó, su voz llena de pánico. Él siguió su mirada y una maldición escapó de sus labios. Habían llegado tarde. El infierno se había desatado en su hogar. A medida que se acercaban, el olor a quemado llenaba el aire y el humo se hacía más denso. Cuando coronaron la última colina que dominaba el rancho, la visión que los recibió les heló la sangre. Uno de los establos, el más grande, el que albergaba a los sementales y a los potros más jóvenes, estaba envuelto en llamas. El fuego rugía, lanzando chispas y humo negro al cielo de la tarde. Manuel y los otros peones corrían de un lado a otro con cubos de agua, un esfuerzo valiente pero inútil contra la voracidad de las llamas. Y allí, de pie junto a su elegante coche deportivo, a una distancia segura, estaba Rodrigo de la Fuente. Observaba el fuego con una sonrisa de sádica satisfacción en su rostro.
Era la viva imagen de un emperador romano contemplando el incendio de una ciudad conquistada. La rabia de Damián se convirtió en un volcán en erupción. Soltó un grito gutural, una mezcla de dolor y furia pura, y espoleó a Tormenta, galopando colina abajo directamente hacia Rodrigo. Isabella, por su parte, reaccionó con una claridad asombrosa. «Y llevad las yeguas al corral del oeste», les gritó a los peones. «Manuel, llama otra vez a Méndez, dile que hay un incendio provocado y que el culpable está aquí. Los demás, traed las bombas de agua del pozo, olvidad los cubos». Se bajó de un salto de brisa y empezó a organizar la caótica escena, su voz clara y autoritaria resonando por encima del crepitar del fuego. Era la patrona en el más puro sentido de la palabra, liderando la defensa de su hogar. Damián llegó hasta Rodrigo como una exhalación y saltó de la silla antes incluso de que Tormenta se detuviera por completo. Rodrigo, sorprendido por su repentina aparición, apenas tuvo tiempo de borrar su sonrisa antes de que Damián lo agarrara por el cuello de su cara camisa. «Tú», gruñó Damián, con la cara a centímetros de la de Rodrigo. «Tú, bastardo cobarde». «No sé de qué me hablas», siseó Rodrigo, tratando de mantener la compostura. «¿Disfrutando del espectáculo? ¿Te gusta ver cómo arde el trabajo de toda una vida?». Damián lo sacudió como si fuera un muñeco de trapo. «Vas a pagar por esto. Te lo juro por la memoria de don Julián». Damián lo golpeó. Fue un solo puñetazo, pero contenía toda la rabia, la frustración y el amor por esa tierra. Rodrigo cayó al suelo, sangrando por la boca. Damián se abalanzó sobre él, pero en ese momento, las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. La caballería estaba llegando. Mientras tanto, Isabella había conseguido que los hombres formaran una cadena humana desde el pozo, y con la ayuda de la vieja bomba, estaban consiguiendo lanzar un chorro de agua más consistente sobre el fuego. No para apagarlo, pero sí para evitar que se extendiera a la casa principal. Varios de los potros, asustados y relinchando, habían sido liberados a tiempo y corrían despavoridos por los campos. El comisario Méndez llegó con 2 de sus hombres justo cuando Damián levantaba a Rodrigo del suelo. «Parece que tenemos mucho de qué hablar, señor de la Fuente», dijo Méndez, su rostro severo. Vio el incendio, la cara golpeada de Rodrigo y el furioso pero controlado Damián. Poco después, el matón atado era encontrado, y su confesión lo selló todo. Se llevaron a Rodrigo, que protestaba su inocencia con la arrogancia de un hombre que cree que su dinero puede comprarlo todo. Pero la evidencia era abrumadora. La lucha contra el fuego duró hasta bien entrada la noche. Cuando los bomberos del pueblo finalmente lograron apagar las últimas brasas, el rancho El Suspiro era una sombra de lo que había sido. El granero principal estaba reducido a un esqueleto carbonizado. El olor a ceniza y a desolación lo impregnaba todo. Damián e Isabella se quedaron de pie uno junto al otro, cubiertos de hollín, agotados hasta los huesos, contemplando la devastación. El silencio era pesado, roto solo por el relincho nervioso de algún caballo. «Lo perdimos, Isa», dijo Damián en voz baja, su voz ronca por el humo y la derrota. «Hemos perdido el establo, los ahorros se irán en la reconstrucción, estamos arruinados». Isabella, sintiendo el temblor de su cuerpo, le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Su agarre era firme, inquebrantable. «No», dijo ella, obligándolo a mirarla. En su rostro sucio, sus ojos brillaban con una luz feroz. «No lo perdimos. Mira a tu alrededor. Los caballos están a salvo. La casa sigue en pie. Estamos vivos. Estamos juntos». Rodrigo quería destruir el alma de este lugar, Damián, pero el alma de El Suspiro no son los edificios. Somos tú y yo. Y mientras estemos juntos, podemos reconstruirlo todo. Él la miró, y a través de la capa de hollín y agotamiento, vio la verdad en sus palabras. Vio la fuerza indomable de la mujer que amaba. La rodeó con sus brazos y la apretó contra sí, enterrando el rostro en su pelo, que olía a humo y a ella. Ella se aferró a él, y lloraron. Lloraron de alivio, de pena, de agotamiento y de un amor tan profundo que parecía lo único sólido en un mundo que se había hecho cenizas a su alrededor. Los días que siguieron fueron duros,
pero las palabras de Isabella resultaron proféticas. La noticia del sabotaje de Rodrigo y la valiente defensa del rancho se extendió por la comarca. Al día siguiente de su regreso del hospital, una recuperada pero aún frágil Elena, con el brazo en cabestrillo, organizó una llamada a la acción. Y la comunidad respondió. Granjeros vecinos se presentaron con madera y herramientas. Las mujeres del pueblo trajeron comida para los peones. El viejo comisario Méndez, en su tiempo libre, venía a clavar tablas. El suspiro no estaba solo. Isabella vendió las joyas de su madre sin dudarlo, y con ese dinero y un nuevo préstamo del banco, que ahora veía en ellos a unos luchadores y no a un riesgo, comenzaron la ardua tarea de la reconstrucción. Damián dirigía a los hombres, su espíritu renovado. Isabella manejaba las cuentas, negociaba con los proveedores y se aseguraba de que todos tuvieran comida caliente. Eran un equipo, un motor de 2 cilindros que trabajaba en perfecta sincronía. Y entre el martilleo y el cerrar, se robaban besos con sabor a serrín, se regalaban miradas cansadas pero llenas de amor sobre los planos de construcción y por las noches caían en la cama exhaustos, encontrando en los brazos del otro la fuerza para empezar de nuevo al día siguiente. 2 años después, el rancho El Suspiro no solo había sido reconstruido, sino que había renacido. El nuevo establo era más grande y más seguro. Habían comprado nuevas tierras con las ganancias de un par de ventas de potros de pura sangre. Damián e Isabella se casaron en una sencilla ceremonia bajo el viejo roble que dominaba la entrada del rancho, rodeados de sus amigos, sus peones y una radiante Elena. Un año más tarde, en el porche de la casa, una Isabella visiblemente embarazada leía un libro en la mecedora. Damián se acercó por detrás y le besó el hombro. La citadina sigue entre sus libros, bromeó él suavemente. Ella sonrió, cerrando el libro. ¿Y qué lee el capataz hoy? ¿El parte del tiempo? No, estoy leyendo el futuro, dijo él, arrodillándose frente a ella y poniendo una mano sobre su vientre abultado. ¿Y qué dice? Dice que seremos muy felices. Y que este pequeño vaquero o pequeña vaquera va a tenernos corriendo de un lado para otro sin descanso. En ese momento, un niño de unos 3 años, con el pelo oscuro y revuelto y los ojos brillantes de su padre, corrió hacia ellos. Papá, mamá. Y mira, gritó, mostrándoles un caballito de madera. Damián lo alzó en brazos. Ese es mi campeón. Julián. Isabella lo miró con un amor que le desbordaba el pecho. El nombre de su abuelo, el hombre que sin saberlo lo había empezado todo, vivía ahora en su hijo. Aún hueles a tierra y a paraíso, le dijo Isabella a su marido por encima de la cabeza de su hijo. Damián sonrió, esa sonrisa que era solo para ella. Y tú, mi amor, aunque ya eres toda una mujer de campo, a veces, sigues quemando el pan. Se rieron, y su risa se mezcló con la de su hijo, flotando en el aire cálido de la tarde. Miraron su tierra, su hogar, reconstruido desde las cenizas con trabajo, con fe y, sobre todo, con un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier fuego. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.